Sí, un especialista, Javier Farina, director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, infectólogo del Hospital Italiano de La Plata y el Hospital Mariano Luciano de la Vega. Un gran currículum. ¿Va a llegar el coronavirus a la Argentina? Es probable, es probable. La verdad que esto es la forma de... La señora muy bien informada, ¿no? Primer punto, la señora que entrevistaron recién tenía data muy buena y sí, es muy probable que algún caso llegue, es muy probable que tengamos algún caso de algún viajero y por eso lo importante es transmitir bien los síntomas para identificarlo. Me interesa sobre el tema del control de temperatura, 2 palabras, es un tema conflictivo, lo hemos vivido en la pandemia de influenza en el 2009, donde solo se identificaron entre el 1 y 5% de los casos posteriores, o sea que en realidad tampoco es que sea un gran control, sí es fundamental el nexo epidemiológico, o sea que haya estado en un lugar donde haya casos, que hoy son muchos, ¿no? Está claro que son muchos, no es lo mismo estar en el norte de Italia que estar en los Estados Unidos o que estar en el sudeste asiático. Bien, entendemos que pandemia implicaría una epidemia que se extiende hacia distintos países. Es una particularidad, una denominación particular que implica, por supuesto, poner en funcionamiento diferentes protocolos. Bastante más extremos quizás que los que se han puesto en funcionamiento ahora. Sí, sí. ¿Podrías establecer algunas de las diferencias fundamentales? Sí, sí, la definición igual es como vos dijiste, o sea, epidemia, brote es lo primero que hablamos, que es cuando es algo muy circunscripto en un lugar de casos inusitados de alguna patología que no estaba en ese momento o que estaba siempre en casos en un mismo número. Por ejemplo, invento un número, 10%, y de golpe se va a un 15 o a un 20. Bueno, eso hablamos de un brote cuando está circunscripto, como fueron ébola, cólera o situaciones en distintos puntos. Epidemia es cuando abarca regiones mucho más grandes. No está acá el límite de cuánto es región grande y cuándo pasa pandemia, no es que está claro. ¿Sí? Además, porque quizás a veces las regiones no son tan grandes, pero la población afectada es muy grande, ¿no? Total. O la población en riesgo. Y además hoy hablar de regiones geográficas, de límites o de fronteras, sabemos que es un término que... De Corea del Sur a Italia son... La forma en que nos movemos hoy por hoy no tiene que ver con una frontera en el mapa, ¿sí? Así que sí, y pandemia que hoy seguramente transmitir un poco el tema del comunicado de la OMS que dice preparémonos para una pandemia, estamos ante una epidemia sin ninguna duda y borderline muy límite, decir que esto es una pandemia que probablemente el término termine siendo eso. ¿La Argentina está preparada por una pandemia? La Argentina, para una pandemia, para manejar casos en Argentina, está preparada, o sea, podemos tener las dificultades que ocurrieron en Italia, como ha pasado incluso en el mundo. O sea, las instituciones sanitarias de Italia también estaban preparadas y hubo un evento difícil de controlar. Pero se están haciendo la idea de los controles, incluso el tema de los vuelos a Ezeiza, que, como bien dijeron, son 12 por día aparentemente. Semanales. Semanales, perdón, desde Italia. La idea era ir a una plataforma diferente, poder interrogar bien sobre síntomas, que esta es la clave. Tiene que estar bien informada la gente cuáles son los síntomas y dónde son los lugares donde están los casos para poder identificarlos y seguirlos estos 14 días. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas. Es como igual la gripe. O sea, rinitis, fiebre, tos, puede tener dolor de cabeza, mucho cansancio, astenia, mialgias, ¿sí? Pero principalmente la fiebre, la rinitis, la tos. Pueden evolucionar a las formas graves que son estas que causaron la muerte, que no son frecuentes. El tema es de hasta cuándo uno se preocupa por una gripe y cuándo empieza a preocuparse por un coronavirus, ¿no? Porque en realidad, pero hay un reactivo, hay una manera de determinar esto es el coronavirus. Sí, sí, totalmente. Y Argentina tiene los mecanismos para identificarlo. El Instituto Malbrán puede identificar si esto es un coronavirus o es una influenza. Eso hay una sistemática armada a nivel nacional en la que participamos y están las determinaciones para hacerlo en Argentina si es un coronavirus o es influenza, o es otro virus, o es una bacteria.